9 de julio, 9 de julio. ¿nace la República Argentina? Sí, no república, no está claro si es república. bueno. Nacen las Provincias Unidas. Viste que no tenemos una respuesta contundente. ¿Y cuándo, no es mi culpa. ¿Pero ¿no? cuándo fuimos República Argentina? ¿Con la Constitución? República Argentina, hay un primer intento con Rivadavia, de un presidente y un parlamento, que dura un año. Después vienen las guerras civiles, después viene la Confederación. ¿No hay un momento en pasamos a ser la República Argentina? En 1862. Continuamos, segundo bloque de Decime la Verdad. Pasaron 18 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Lo tengo del otro lado y es un placer enorme saludarlos. Nos está escuchando el historiador Mario Pacho O'Donnell, autor, entre otras cosas, de numerosas obras de investigación histórica, literatura, ensayo y teatro. Además, es médico y psicoanalista y con una trayectoria en política que lo llevó a ser senador nacional, embajador y ministro de Cultura, entre otras cosas. Decíamos, Pacho O'Donnell nos escucha. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Yamila? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? Bien, bastante bien, muchas gracias. Escuchábamos, y no sé si tuvo oportunidad de escucharlo allí antes de comenzar, el separador era Felipe Piña, quien decía cuándo había comenzado para él el proceso de independencia en nuestro país, Pacho. Sabe que no escuché muy bien, había una interferencia en ese momento. A ver si lo tenemos si por... usted me dice de qué trataba, va a ser mejor. Si por allí apelamos a los reflejos de nuestro operador, lo volvemos a escuchar. Entonces, ¿de qué se trataba? 9 de julio, 9 de julio. ¿nace la República Argentina? Sí, no república, no está claro si es república. bueno. Nacen las Provincias Unidas. Viste que no tenemos una respuesta contundente. ¿Y cuándo, no es mi culpa. ¿Pero cuándo fuimos República Argentina? ¿Con la Constitución? República Argentina, hay un primer intento con Rivadavia, de un presidente y un parlamento, que dura un año. Después vienen las guerras civiles, después viene la Confederación. ¿No hay un momento en pasamos a la República Argentina? En 1862. Allí estaba. En 1862 pasamos a ser la República Argentina, decía Felipe Piña. Pacho. Sí, es interesante. Bueno, se pueden decir muchas cosas de 9 de julio. Es interesante, por ejemplo, el hecho de que se tardó 6 años, ¿no es cierto?, en decretar la independencia, hablando en términos de república y demás. ¿Y cómo fue esa etapa desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta 1816? Porque la Revolución de Mayo, si usted lee la proclama que se dio el 25 de mayo, en ningún momento se habla de independencia, al contrario, se habla de fortalecer los lazos de dependencia, de honrar a su majestad, el señor Fernando VII, etcétera. Y como usted recuerda, en la Junta de Mayo había comerciantes españoles, o sea que lejos estaban de querer la independencia. Estaba Larrea, estaba Mateo, es decir, que eran gente que de alguna manera proclamaban, digamos, o provocaron la caída del virrey, pero básicamente porque no querían mantener la exclusividad del comercio con España, porque era una potencia en ese momento debilitada, ocupada por Francia, o sea, no había ningún beneficio en ser colonia española, y entonces lo que se pretendía era abrir el comercio a Inglaterra, que era la verdadera potencia del momento, ¿no? También estaban los criollos que seguramente alentaban en Belgrano, en Paso, en fin, algo en Moreno, pues si bien el proceso de Moreno fue más complicado, que alentaban verdaderamente alguna idea independentista, ¿no? Pero que en esos momentos debían ocultarla, por lo menos se sentían suficientemente débiles como para no hacerla pública, ¿no? Claro. ¿Por qué hablamos, Pacho, de las dos declaraciones de la independencia argentina? ¿Perdón? ¿Por qué se habla de las dos declaraciones de la independencia argentina? De las dos, perdón, hay en referencia, levánteme el retorno, ahí se lo... El retorno, porque hay algo que no... Ahí se lo ajustamos. ¿Por qué se habla de las dos declaraciones de la independencia argentina, decía? Las dos independencias. Sí. Bueno, ese es un tema que, como usted sabe, yo he trabajado mucho, ¿no? El tema de que el 29 de junio de 1815 hubo una reunión independentista en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, que en aquella época se llamaba Arroyo de la China.
con la particularidad de que fue una declaración de independencia de las provincias federales, de las provincias del litoral. Y si yo le digo algo que realmente no nos han contado, o por lo menos no han puesto mucho entusiasmo en contárnoslo, es el hecho de que a Tucumán, todas estas provincias que habían declarado la independencia en Concepción de Uruguay no fueron. Uno tiene la impresión de que en Tucumán fueron todas las provincias. No, no es cierto. No fueron las provincias litorales, no fue no fue Entre Ríos, no fue Corrientes, no fue Santa Fe, no fue Las Misiones, ¿no es cierto? Todas las provincias que constituían el federalismo artiguista, claro. No fueron. La provincia oriental, ¿no es cierto?, no fueron, porque el 29 de junio de 1815 ya habían declarado la independencia además. Y fíjese que, bueno, eso tiene que ver con una postura de la historia oficial de ocultar o jibarizar o distorsionar todo lo que promovieron el federalismo, todo lo que promovió el federalismo. Recordemos que hubo que muchos años tuvieron que pasar antes de reivindicar la gesta de la Guerra del Paraná, ¿no es cierto?, que recordamos como la vuelta obligado, porque fue un hecho federalista. Además, varios de los triunfadores de las guerras civiles, o sea, los unitarios liberales, apoyaron la invasión anglo-francesa, ¿no es cierto?, de entonces. Y esta declaración de independencia de 1815 ha quedado oculta, ha quedado, digamos, de alguna manera absolutamente fuera de registro. Cuando en realidad no es más allá de que, por supuesto, la orientación política e ideológica era federal, contrariamente a cierto contenido, digamos, de la independencia de Tucumán. Lo cierto es que había un hecho geográfico muy claro. Fíjese que a Tucumán van las provincias del oeste de la Argentina, sí. Van las provincias andinas, van las provincias del Alto Perú, y van las provincias, va Buenos Aires, bueno, que trató de que el Congreso se hiciera en su territorio, pero que tenía muy mala fama entre las provincias y por lo tanto tuvo que venirse a ir a Tucumán, si bien ya el año que viene el Congreso estaba en Buenos Aires, había logrado que se trasladara a Buenos Aires. En cambio, en las provincias, en la declaración de Concepción de Uruguay, estaban las provincias del este, como dijimos, estaban las provincias litorales, ¿no? Estaban las provincias. O sea que hay una especie de arco, o sea, hay una doble declaración de independencia que tiene también una lógica geográfica dentro de un contexto de que evidentemente ya no se podía demorar la declaración de la independencia, ya había vuelto Fernando VII al trono español, y la idea de que se hacía la sublevación de Mayo para conservar digamos, la dependencia a España mientras el rey estuviera preso, ya era evidente que era una falacia, porque el rey había vuelto y continuaban las guerras, digamos, no en América. Entonces había que apresurar esa declaración que, bueno, la fecha que termina trascendiendo es justamente la del 9 de julio. Hola. Sí, lo estamos escuchando. ¿Usted me escucha? Más o menos. Bueno, vamos a ver si me puede comentar un poquito, Pacho, porque usted en algún momento ha evaluado como una demostración de coraje lo que sucedió el 9 de julio de 1816. Quiero saber por qué considera esto. Y sí, fue porque, bueno, fue el momento de definirse como un proyecto de guerra contra España, ¿no es cierto? Pero no todos tuvieron el mismo coraje, ¿no? Realmente no fue fácil declarar la independencia en Tucumán. Había gente que nunca falta, digamos, y que a lo mejor en algunos sentidos tienen razón, pero que eran los prudentes, los que decían que no era el momento, que había que esperar mejores momentos, que había que conseguir más apoyos. Y fíjese que era cierto, o sea, no, el momento era muy malo. Habían caído prácticamente todas las insurrecciones americanas, todas. O sea, España había vuelto a retomar el control, digamos, de las colonias insurrectas. Fernando VII había vuelto, estaba la invasión
que se produjo prácticamente durante el Congreso de Tucumán, la invasión de Portugal desde Brasil, que se hace a la banda oriental, digamos, pero que está todo el riesgo de que se expanda a todo el territorio de las Provincias Unidas, ¿no? O sea que, digamos, el momento era realmente muy malo para este asunto de la independencia y demás. Hubo algunos que son los impulsores, que fueron San Martín, Belgrano, Güemes. San Martín está en Chile, está en Mendoza, Cuyo, preparando el ejército de los Andes, y dice qué sentido tiene, ¿no es cierto?, que yo esté acá preparando este ejército, si no está claro, digamos, que soy portador de la bandera de una nación independiente, porque si no parecería que simplemente una insurrección de realista contra realista, ¿no? Claro. Así que son muchos, es muy apasionante todo el tema político, ¿no es cierto?, que rodea a los hechos históricos, podríamos decir, ¿no? Sin dudas. Son complejos, o sea, generalmente nos lo cuentan demasiado simplificadamente, ¿no? Así es. Recién mencionaba usted, Pacho, a San Martín, a Belgrano, a Güemes. Quiero saber cuál es, a su juicio, el prócer más desconocido de nuestra historia. El actor más desconocido. El prócer, claro, más desconocido. San Martín es un personaje muy desconocido, porque tuvo la antipatía de los que escribieron la historia. O sea, San Martín tuvo un gran conflicto con Buenos Aires con los unitarios, ¿no es cierto?, por distintos motivos que hoy sería demasiado largo explicarlo. Pero, digamos, por ejemplo, se negó a cumplir esa medida absurda de Rondó y de la Logia Lautaro, que le impone regresar a Buenos Aires con todo el ejército de los Andes, cuando ya ha liberado Maipú, Chacabuco, para defender a Buenos Aires del ataque de los caudillos federales, ¿no es cierto? O sea, Buenos Aires, fíjese, algo que tampoco nos lo cuentan demasiado, que tardaron 30 años en repatriar los restos de San Martín. O sea, San Martín fue muy injuriado por sus contemporáneos, lo trataron de loco, de corrupto, de sicario, ¿no es cierto?, o sea, de mercenario. No cabían las injurias contra San Martín. Y eso hizo que cuando se escribió la historia, si bien Mitre tiene la grandeza de reconocerle el lugar de campeón argentino, lo hace, inclusive lo hace, pero sin... Es decir, si yo le pregunto, si usted y yo salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué pensaba San Martín, cuál era el pensamiento de San Martín, eso es lo que nos lo han ocultado. O sea, sabemos que San Martín cruzó los Andes, que liberó batallas, que dejó algunas máximas para sus nietas, pero no nos cuentan realmente, por ejemplo, por qué se tuvo que exiliar, ¿no es cierto? O sea, entonces no entendemos por qué San Martín tuvo que pasarse desde el 24 hasta el 50 fuera de su patria, ¿no?, hasta su muerte, para volver recién después en el 80, ¿no?, como muerto, ¿no? Y San Martín era un hombre que pensaba, o sea, tenía ideas que contradecían las ideas de los doctores de Buenos Aires. Por ejemplo, él era un hombre que se inclinó bastante ostensiblemente por el sector federal. Inclusive cuando Rivadavia lo obliga a exiliarse por peligro de muerte en el 24, es porque el Congreso Federal que ha convocado ese gran jefe cordobés que fue Bustos, se ha hablado de que el futuro presidente, o digamos, la figura que se creara, o sea, la máxima autoridad del país, sería San Martín. Pacho. Eso hizo, bueno, que San Martín fuera visto con mucha desconfianza por los unitarios, por los porteñistas, que tenían un proyecto completamente distinto, ¿no?, a un proyecto federalista. Pacho, Marcelo Descalzo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pacho? Ya nombraste a Rivadavia recién y me estaba dando vueltas en la cabeza a hacerte una pregunta sobre Rivadavia,
¿qué nos podés contar sobre lo que pasó justamente entre Rivadavia y San Martín? Y después que nos cuentes sobre eso, quiero hacerte una repregunta sobre Rivadavia, que tiene que ver con nuestra ciudad. San Martín fue uno de los mayores enemigos de San Martín. Podríamos decir que fue un hombre que odió a San Martín. Se opuso, por ejemplo, cuando San Martín estaba en Lima, rodeado por las fuerzas realistas, muy fortalecidas porque había terminado la guerra en Europa, las guerras napoleónicas. Y entonces, si hasta entonces la resistencia contra la insurrección del Río de la Plata la habían sostenido como podían con jefes altoperuanos, porque lo era Galloneche, ¿no es cierto?, lo era Pío Tristán. Ahora habían venido los grandes jefes los grandes jefes militares españoles, de la Serna o la Nieta, ¿no?, los fogueados en las guerras napoleónicas. Y habían venido regimientos mercenarios alemanes, por ejemplo. Se había fortalecido mucho el acoso, digamos. San Martín estaba en Lima, pero rodeado por 25.000 fuerzas españolas. Eso es lo que lo lleva a ir a Guayaquil a pedir la ayuda a Bolívar, porque Buenos Aires le ha negado todo apoyo. Es decir, Rivadavia estaba, además está documentado, en contra de la campaña de los Andes. Nunca apoyó la campaña de los Andes. Él decía que iba a lograr, él tenía un proyecto muy delirante, como generalmente todas sus iniciativas. Él decía que iba a lograr la independencia sobornando al rey de España, cosa que no se hizo. O sea que descalificaba la acción de San Martín. Bueno, y luego fue, digamos, siempre fue un hombre, como dijimos, lo obliga al exilio, siempre fue un hombre. San Martín era, curiosamente, por su origen, era un patriota. Rivadavia estaba insistentemente al servicio de los intereses británicos, ¿no? Correcto. Mira, lo que yo te quería preguntar, después que nos contaras un poco sobre Rivadavia y San Martín, vos comentabas, a cualquier persona que va caminando y le preguntás sobre San Martín va a decir que es el padre de la patria, etcétera, ¿no? Siempre ensalzando a San Martín. ¿Cómo se puede entender que la plaza principal de nuestra ciudad, o sea, si esa pregunta la hiciéramos acá en nuestra ciudad, seguramente la gente respondería lo mismo sobre San Martín? ¿Cómo se entiende que nuestra plaza principal se llame Plaza Rivadavia? Sí, bueno, y la calle más larga del mundo se llama Rivadavia. La que nosotros suponemos que es la calle más larga del mundo se llama Rivadavia. Bueno, porque los que triunfan en las guerras civiles, después de esa oscura batalla de Pavón, son los que se ocupan de la organización nacional, ¿no es cierto? Y son los que proclaman cuáles deben ser los feriados nacionales, cuáles son las marchas que tenemos que cantar, y también el callejero deciden cuáles son los nombres de las calles y de las avenidas, ¿no? Y Rivadavia era un hombre, bueno, Mitre le dice el hombre civil más importante, ¿no?, para la patria. No sé si es, creo que no estoy citando textualmente, pero Mitre lo reivindica como la figura civil más importante, o sea, de la Argentina. O sea, de alguna manera Rivadavia marca lo que va a ser después nuestro país. El empréstito fraudulento, ¿no es cierto?, el privilegio absoluto de Buenos Aires sobre las provincias, la concepción de un país cuyo futuro está en depender de la potencia de turno. Todo eso es Rivadavia, bueno, y eso se le reconoce a Rivadavia, ¿no? Pacho, viniendo un poquito más acá en el tiempo, quiero saber desde su punto de vista cómo ve la formación académica en las últimas décadas en nuestro país. De nuevo. Quiero saber cómo ve la formación académica de las últimas décadas en nuestro país. ¿Esperás un segundo? Sí. Tiene una interferencia seguro en el teléfono, está tratando de solucionarla. No es de aquí, ¿no?
No es de aquí, dice nuestro operador. Mientras esperamos que se reacomode Pacho O'Donnell, estamos hablando con él. Más que interesante. Hacer una maniobra a ver si escuchamos mejor. A ver. Ahora sí, le vuelvo a preguntar, ¿cómo ve, según su punto de vista, la formación académica de las últimas décadas aquí en nuestro país? ¿La formación académica en historia en general? Sí. Bueno, te contesto en historia. En historia se les enseña una historia falsa, ¿no es cierto? Una historia deformada, o sea, los vencedores de las guerras civiles, los liberales, unitarios, centralistas, porteñistas, antipopulares, extranjerizantes, escriben una historia que les sirve a sus propósitos políticos. O sea, no es una historia, no es una historia neutral, objetiva, es una historia a la cual realmente se comprende claramente la importancia de tener una historia que favorezca, explique los intereses, ¿no es cierto?, que representa. Por eso es que es una historia que puede enseñarse académicamente. No es que los profesores enseñan mal, los profesores de historia son muy buenos. Lo que pasa es que lo que enseñan, o lo que están obligados a enseñar, tiene fallas de verdad, diríamos, importantes, ¿no? ¿Y la formación académica en general, Pacho? ¿Perdón? ¿Y la formación académica en general? Yo no tengo una opinión clara sobre eso. Creo que la formación académica en algunos rubros es muy buena. O sea, creo que la Argentina indudablemente mantiene un alto nivel de pensamiento y de formación en lo académico. Creo que el problema de educación está más abajo, ¿no es cierto? Es más lo que tiene que ver con los sectores populares, con la educación pública, ¿no? Bien. ¿Cómo considera o cómo ve usted en lo personal que está la relación de la cultura con el gobierno por estos tiempos? Yo creo que el gobierno descalifica, digamos, no le da importancia a la cultura. Es una cultura actualmente muy desfinanciada. Yo creo que el gobierno siente que la gente del arte y la cultura le es hostil, le es irremediablemente hostil, y entonces como si tuviera que vérselas con un grupo al cual no le vale la pena tratarlo bien porque sabe que está en contra. O sea, hay algo como una especie, creo que aparece claramente en una serie de acciones, ¿no? Me parece que este gobierno no se lo va a recordar seguramente por su acción cultural. Me parece que no hay un programa claro. Se han desbaratado algunos programas interesantes, no se han tomado medidas que favorezcan claramente los sectores culturales, artísticos en general están pasando por un muy mal momento y no se ven acciones, digamos, del gobierno para corregir o para mejorar eso, ¿no? Ya que menciona, Pacho, al gobierno, ¿tenemos que dejar de hablar de grieta política? ¿Perdón? Si tenemos que dejar de hablar de grieta política, digo. ¿Tenemos que dejar de hablar de? Grieta política. ¿Herencia política? Grieta. La grieta, la famosa grieta. Sí, bueno, sí, de acuerdo, ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, además, en algunas declaraciones usted ha manifestado, Pacho, que cree que se debería cambiar el nombre del aeropuerto de Ezeiza. ¿Por qué considera eso? Bueno, yo creo que hay que hacer Bueno, recién hablábamos, ¿no es cierto?, del hecho el derecho al bautismo, digamos, ¿no?, de los liberales centralistas. Yo creo que hay que cambiar muchos nombres y hay que poner muchos nombres. Bueno, me parece que el ingeniero Pistanini no es una figura, o sea, si comparamos con el aeropuerto Simón Bolívar y el aeropuerto Charles de Gaulle, el aeropuerto John Kennedy, el aeropuerto ingeniero Pistanini, no me parece el más representativo. Inclusive si usted le pregunta a la gente, yo creo que 9 de cada 10 no tienen ni idea de quién fue Pistanini, ¿no? Claro. Pistanini fue el ministro de Obras Públicas de Perón cuando se hizo el aeropuerto, pero bueno, además ya llevamos muchísimo tiempo. Piense usted que esto es desde el 40, ¿no? Hasta hoy, si habría que hacerle algún homenaje, me parece que ya está hecho. Ya está hecho. Me parece que hay gente inclusive de San Martín, ¿no? Creo que
así como Venezuela homenajea a Bolívar también con el nombre de su aeropuerto principal, nosotros podíamos... Después a mí me gustan mucho los aeropuertos que llevan nombres de artistas o de gente de la cultura, ¿no? Como Nikos Kazantzakis en Creta, ¿no? Inclusive me gusta que Mar del Plata se llame Astor Piazzolla, en fin, eso siempre me parece demasiado inteligente para hacer eso, me parece que no lo vamos a hacer, pero sería bueno aeropuerto que lleva el nombre de las grandes figuras de nuestra cultura. Inclusive fíjate en los billetes, ¿no? Estamos reemplazando... Sí, le iba a preguntar eso, sí. Rosa por un guanaco cuando, por ejemplo, los uruguayos, si usted ve los billetes uruguayos, para no ir demasiado lejos. ¿Cómo lo vio usted ese cambio? Las mejores figuras de su cultura, ¿no? ¿Cómo vio usted ese cambio cuando se anuncia? Esto de cambiar las imágenes de los próceres por animales. ¿No? Me pareció horrible. Forma parte, tiene usted preguntado el tema cultural, le preguntaba el tema histórico. Yo creo que hay como un proceso voluntario de deshistorización. Fíjese que ahora el 9 de julio no lo celebramos. No hay desfile el 9 de julio. Pasó el 20 de noviembre, no se hizo nada en relación a la vuelta obligado. No hay, es como que la historia es un tema como si fuera de la oposición, diríamos, ¿no? Hay algo verdaderamente muy extraño y muy criticable. A mí me duele mucho que no se festeje el 9 de julio. Pues seguramente tiene que ver con el hecho de que consideran que si se junta gente va a haber manifestaciones en contra del gobierno, ¿no? Pero forma parte de este proceso, ¿no? Y si hablamos, Pacho, de deudas pendientes para la Argentina, ¿cuáles considera usted que serían? Bueno, por supuesto, todos sabemos cuáles, que hay muchas deudas pendientes, ¿no? A mí, una cosa es un comentario, seguramente no le estoy contestando a fondo su pregunta, pero me molesta que el Código Nacional de Comunicación se haya transformado en un lenguaje economicista, ¿no? Todo el tiempo se habla de economía. Yo digo que pronto va a poder repasarse las palabras con números, ¿no? Porque las palabras sobran, ¿no? Acá el tema es la tasa, el interés, no sé, digamos, todo este lenguaje de economistas que dejan a la gente, prácticamente toda la gente afuera, y que no es banal, ¿no es cierto? Las cosas hay que hacerlas sin que la gente entienda muy bien por qué se hace. Estamos perdiendo absolutamente un lenguaje comunicacional, afectivo, emotivo, ¿no? Y yo creo que eso es bastante serio, tiene consecuencias importantes. En el ámbito puntualmente, Pacho, de las humanidades, en el caso puntualmente de la literatura y de la historia, ¿usted considera que hay un recambio generacional? Yo pienso que sí, que afortunadamente sí hay una... No le diría en el campo de la historia, sí, yo creo que hay, que las semillas del revisionismo histórico han prendido y con toda seguridad a mí me vienen a ver jóvenes que están absolutamente interesados en una historia mejor, en una historia verdadera, en una historia que realmente habla de lo que es nuestro país, porque si realmente no tenemos una historia verdadera, es muy difícil construir un presente y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Eso es bastante claro. En literatura sí, me parece que sí, que a pesar de la enorme crisis, ¿no?, del libro, donde no aparece claro por qué un joven debería dedicarse a una actividad tan decadente, tan en decadencia, ¿no? No solo por la pérdida de importancia que tiene el libro en todo el mundo, donde las condiciones están dadas como para que haya cada vez menos capacidad de atención como para leer un libro. Creo que detrás hay, por supuesto, la gran crisis económica que hace que realmente la venta de libros en este momento esté en un nivel muy bajo. A pesar de todo, todavía se puede leer realmente autores nuevos muy interesantes. Por ejemplo, ¿tiene 2 o 3 nombres como para ejemplificárnoslo? A mí me parece que es un autor muy interesante, es de Serra, ¿no? Creo que hay que seguirlo a Becerra. Gödel también es un autor interesante, si bien no es tan joven, pero es un autor interesante. Creo que se puede realmente hablar de algunos autores interesantes.
Pacho, la última, no puedo dejar de preguntarle esto, máxime en los tiempos que corren. Quiero saber qué rol considera usted que ha tenido la mujer en la construcción de nuestra Argentina. Bueno, fíjese que yo me enorgullezco. Una de las cosas que me puede enorgullecer es de haber introducido en la historia a la mujer argentina escribiendo mi libro Juana Zurduy, que fue escrito en 1995-96, que fue realmente la forma de reivindicar el papel de la mujer en la historia. Porque hasta Juana Zurduy, digamos, todo lo que se hablaba de la mujer en la historia eran mujeres que cosían banderas, que donaban alhajas, que prestaban el himno el piano para que se cantara un himno. Pero Juana Zurduy representó e introdujo en la historia, como le decía, la mujer que combatió a la par del marido, la mujer que comprometió su vida, su bienestar, su estar en el mundo a favor de un proyecto de independencia, de libertad y de independencia, ¿no? O sea, creo que... Y fíjese que cuando Belgrano le aconseja a Pueyrredón que la reconozca, y Pueyrredón la nombra teniente coronela, que luego la presidenta Kirchner la ascendió a teniente generala, le dice que le va a mandar el nombre de otras mujeres que combaten a las órdenes de Juana. Esa nunca le llegó a mandar eso, o se perdió esa comunicación, pero eso explicaba que Juana no era un personaje solitario, sino que hasta había un regimiento de mujeres, de amazonas, ¿no es cierto?, como se puede decir, que estaban combatiendo por nuestra independencia. Bien. Ahora, para eso, la historia oficial que hablamos, la historia liberal, la historia porteñista, siempre ha negado el papel de la mujer, como ha negado siempre el papel de los sectores populares en la historia también, ¿no? Ni hablar de los grupos originarios, ¿no? Claro que o sea, sí. reproducen en el campo de la historia lo que hacen en la política real, es decir, tratar de eliminar los sectores populares, tratar de quitarles vigencia, de quitarles poder. En la historia también, ¿no es cierto?, se eliminaron prácticamente. O sea, las cosas en nuestra historia oficial suceden porque hay los bacanes criollos, digamos, hacen cosas en contra de los bacanes españoles. Pero la participación popular es fundamental en prácticamente todos los hechos de la historia argentina, igual que la participación de la mujer o la participación de los pueblos originarios, ¿no? Pacho Donel, en principio, muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos para con Vorterix Bahía. Alguna pregunta tuya no la escuché bien y seguramente no contesté correctamente. No, pero se entiende. Con problemas de la técnica. Se entiende que viene por ese lado. Por supuesto, no va a ser la última vez que lo molestemos. Seguramente en otra oportunidad vamos a volver a intentar la comunicación con usted, así que muchísimas gracias. Dale, ¿cómo no? Un placer. A Pablo Duca le tenemos que mandar saludos también. ¿Pablo Duca está ahí? No, Pablo Duca no está aquí, pero forma parte de nuestra radio. Bueno, pero Pablo es uno de los escritores nuevos también. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo cómo escribe Pablo. Le manda saludos, Pacho. Escribe, pero muy bien, es muy interesante. Lo sumo a los nombres de los escritores nuevos, es muy interesante. Pablo Duca es un compañero nuestro y pensamos que seguramente usted iba a querer recibir los saludos de su parte, hizo énfasis en eso, así que... Creo que hay que leerla, Pablo, creo que los que nos están escuchando compren sus libros porque realmente valen la pena. Seguro que sí. Bueno, Pacho, ahora sí, muchísimas gracias.